un documental con el tema de la semana que es los incas. Los incas nos han dejado una de las construcciones más deslumbrantes del mundo. Sin embargo, la historia de este pueblo, que dominó por siglos gran parte de América del Sur, está teñida de leyendas y misterios. Vamos a conocer la epopeya de este pueblo, que dominó una enorme región empleando una herramienta fundamental, la organización. Empecemos por visitar la región andina. Recorremos sus costas desérticas, sus altiplanos secos y fríos, a más de 4.500 metros de altura, y la imponente cordillera de los Andes, en donde es tan alto que escasea el oxígeno y resulta difícil de respirar. No parece un buen lugar para vivir. Pero no se dejen engañar, en estas tierras se desarrollaron pueblos asombrosos, pero hay uno que se destacó de entre todos ellos y se transformó en un gran imperio, el imperio inca. Hay muchos pueblos que vivieron en estas tierras antes de los incas, los nazcas, los mochicas o los tihuanaco. La mayoría de ellos fueron grandes artesanos y orfebres, algunos incluso dominaron el arte textil. Los nazcas son especialmente famosos gracias al descubrimiento de las líneas de Nazca, que se ven desde el espacio. Las líneas de Nazca forman 30 enormes dibujos, entre los que se destacan el colibrí, la araña y los monos. Los habrán hecho para comunicarse con los extraterrestres. Algunos científicos dicen que era un calendario agrícola que los ayudaba para saber el mejor momento para sembrar. Cultivar. Para poder conseguir mayores terrenos de cultivo, los incas tuvieron que desarrollar numerosas técnicas de siembra que los harían famosos. Bueno, no ganaron premios ni nada de eso, pero consiguieron algo mucho más importante: sus famosas terrazas de cultivo, llamados andenes, sus acueductos sin canales en las laderas de las montañas. Todo esto les permitió cosechar alimentos suficientes como para desarrollar una civilización que todavía asombra a los investigadores y especialistas. Si les gustan las papas fritas, tienen que serles muy agradecidos a los incas. La papa fue un aporte alimenticio que hicieron los incas al mundo. Ellos cosecharon y cultivaron, escuchen esto, más de 200 especies de papas. Otro tipo de cultivo fue el maíz, mazorca o choclo. Este podía conservarse durante largos periodos y consumirse cuando faltaran otros alimentos. El maíz se le atribuía origen divino y estaba reservado para la corte del Inca. Hoy en día el maíz es el cereal más cultivado del mundo. Camino del Inca. Gracias a sus grandes lazos militares y alianzas con pueblos, el territorio dominado por los incas se extendía al año 1438, desde la Amazonía de Colombia hasta el norte de Argentina y centro de Chile. Los incas llamaron a todo este territorio Tahuantinsuyo, que quiere decir el imperio de las 4 regiones. Todo esto se administraba desde su capital, que estaba en el Cusco. Eran muy buenos guerreros, pero también muy buenos negociadores. Muchas veces, para evitar la guerra, los pueblos acosados les ofrecían a los incas sus reservas de alimentos, tejidos e incluso mujeres. Los incas construyeron un poderoso ejército que tenía un gran secreto: la planificación, la disciplina y una elaborada estrategia. Esto les trajo innumerables victorias y en poco tiempo acumularon un gran territorio. Los incas eran muy organizados y dieron un plan para extender su territorio sin perder el control de ningún lugar. Para ello hicieron un perfecto sistema de caminos que recorría selvas, montañas y quebradas. El principal era el Camino Real, que unía las ciudades de Cusco y Quito y que tenía 2.400 kilómetros de largo. Estos caminos sirvieron para incentivar el comercio, pero sobre todo un gran sistema de correos. Los caminos eran usados por chasquis, que eran señores entrenados para correr. Usaban un sistema de postas para llevar mensajes memorizados de un pueblo a otro. Un mensaje podía recorrer hasta 200 kilómetros en un día. Los quipos. Tanto poder y extensión territorial obligó a los incas a buscar una forma de controlar sus riquezas. Entonces idearon un sistema matemático para administrar sus provincias. Los quipus. Este fue el principal objeto de contabilidad del imperio inca. Imaginen una serie de nudos agrupados a un cordel. Unos más gruesos, otros más delgados, de diferentes grosores, colores. Cada línea de ese cordel decía algo y guardaba información vital sobre cuentas y registros de los que dependía la correcta administración del imperio. Había personas especializadas en manejar esas cuerdas, llamadas quipu camayoc, quien tenía a su cargo la contabilidad de cada región o suyo. Los quipus
Probablemente fuera una gran ayuda para los incas, tal como son las computadoras para nosotros. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta cómo funcionaron. Mucha organización. Muy bien, muchos cultivos, muchas riquezas, mucho dominio. ¿Había alguien capaz de organizar todo esto? Sí, sí que lo había. De hecho, los incas tuvieron una gran organización administrativa, política, y como cabeza de esta organización se encontraba el inca. Su palabra era considerada una ley suprema. Claro, él también tenía reglas. Por ejemplo, por ningún punto de vista podía ser soltero. Debía tener por lo menos una esposa. Es más, podía tener hasta cientos de mujeres. Pero solo había una esposa principal, que era considerada como la hija de la luna. El mayor logro de los incas fue que todos los habitantes tuvieran comida y trabajo. Así es, en el imperio incaico no existía la pobreza. Por supuesto, el emperador y la princesa tenían muchos lujos, pero nadie pasaba hambre y todos tenían para vestirse, lo cual parece asombroso en el mundo moderno. La arquitectura. La habilidad y la destreza en la arquitectura de los incas es impresionante. Sorprende a los arquitectos modernos. Los incas tomaban piedras enormes y las encajaban una encima de otra, sin ningún tipo de cemento. No, dije sin ningún tipo de cemento. Sí, así está mejor. Era tanta la precisión que ni una hoja de papel podía pasar entre ellas. Un ejemplo de esto es la enigmática ciudadela de Machu Picchu, en Perú, que está situada en un accesible pico rocoso, más de 2000 metros de altura. Su construcción en un lugar tan difícil de acceder sigue siendo hoy en día un gran misterio, porque hay bloques y piedras que sobrepasan los 7 metros de altura. Luego de haber visto el documental que hizo nuestro compañero Pablo Cantos, vamos con un enviado especial. Raúl Tapia desde Cusco. Sí, Raúl, Muy buenas a todos, bienvenidos al canal Noticias Mundiales. Estamos hoy con el segmento de un momento histórico, en el que vamos a tener un invitado muy especial, Atahualpa, el rey de los incas. Por favor. Wow. Muy bien, empecemos con la entrevista. Primero, ¿podría contarnos algo de usted? Yo soy el gran Inca, el último emperador. Yo he peleado demasiadas batallas, he ganado. He permitido que el imperio Inca se expanda. Si no le importa, podemos proceder con las preguntas. La primera pregunta que le voy a hacer es, ustedes han sido un ejército muy fuerte, con batallas muy difíciles y siempre las han ganado. ¿En algún momento en esas batallas han tenido alguna baja? ¿Algún momento en el que han llegado a perder? En realidad casi desaparecemos nosotros los Incas. Debido a los chancas, casi desaparecemos, casi nos derrotan. Pero gracias al general Pachacute que subió al poder, nos permitió que el ejército tomara fuerza y siguiera peleando, ganamos la guerra. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se movilizaban entre zonas tan grandes? Nosotros teníamos el Capac Ñan, que es el gran camino del Inca, que se extendía desde el sur de Argentina hasta el sur de Colombia, pasando por todo el Tahuantinsuyo. Sigamos con la siguiente pregunta. Oí que la hoja de coca, en su cultura, era un material muy utilizado. ¿Puede decirnos en qué? Nosotros ocupamos la hoja de coca ya sea para rituales o para soportar la altura de nuestro imperio. Debido a que estamos en Tahuantinsuyo, en la cordillera de los Andes, nos coge la altura y necesitamos aguantar la altura con la hoja de coca. Siguiente pregunta. Oí que ustedes tenían un gran ejército para atacar a diferentes naciones y pueblos que quisieran conquistar. Pero ¿cómo tenían la seguridad en las zonas pobladas, en las zonas urbanas? Bueno, nosotros teníamos, en el caso de que sucediera un acontecimiento como el terremoto, en Beslau, nosotros teníamos un grupo de mujeres especializadas para ayudar a las personas. Estas se conocían como las chungas. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles eran sus divinidades? Limpio. Vamos a tener un pequeño corte aquí. Ya, muy bien. Y ahora, ¿nos puede decir cuáles eran sus principales divinidades, aparte del dios Inti? Bueno, para nosotros, para mi pueblo en general, era Huiracocha, su dios, que para mí, para todos los nobles, para todas mis familias, es el gran dios Inti, majestuoso dios Inti. Muy bien, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo eran las sanciones que daban a los que no cumplían las leyes en el pueblo? En el caso de los ladrones, mi ley era muy estricta, claro.
Se les cortaban las manos a los ladrones y a los mentirosos se les cortaba la lengua. Las momias que ustedes ven en sus museos actualmente son nuestros ladrones, mentirosos y los demás casos que han sucedido en momias. Interesante su cultura, algo estricta si me permite decirlo. Estricta sobre todo. En un momento de su historia, ¿llegaron a tener alguna bandera o algún signo representativo de su cultura o nación? Nunca tuvimos ninguna bandera porque no la creímos realmente necesaria, debido a que nosotros somos incas. Yo soy la parte más representativa para mi imperio. Sabes palabras de parte de un rey. Sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tan extenso era su territorio? Bueno, nuestro territorio pasaba por Argentina, lo que sería actualmente Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia. En general serían, en sus medidas actuales, serían 2 millones de kilómetros cuadrados. Es un gran territorio. Para eso existe el Capac Mental. ¿Y cuál fue el origen de su cultura? Nosotros tenemos una leyenda que es la de Manco Cápac y Mama Olla. Si quiere le puedo contar la leyenda. Estaría muy agradecido. Bueno, la leyenda se trata de que Viracocha, el dios supremo, el creador, pidió a Mama Olla y a Manco Cápac que salieran de las aguas del Titicaca y con una barra de oro vayan buscando el lugar donde se diera al primer golpe, que ahí surgiera el imperio. ¿Y cuántos años se supone que tiene esta leyenda? Miles. Desde los inicios, desde el primer Inca. ¿Y puede contarme sobre cuál era su idioma y cómo era? Nuestro idioma se llamaba Rumacín, que es actualmente, que para ustedes es considerado el quichua, pero solo en el norte del Perú. Es con el que más se relaciona. ¿Y tenían alguna forma de escritura? Nunca reconocimos ninguna forma de escritura, solo nos comunicábamos de forma oral. Bueno, espero que les haya gustado esta edición sobre los incas. Los espero la próxima semana y no dejen de pasar por los trabajos sociales de las fiestas patronales. Oh, I got you.